El encuentro inesperado, un viaje de amor, secretos y redención. En medio de batallas silenciosas y descubrimientos sorprendentes, los hermanos deben enfrentar sus dolores y redescubrir el verdadero valor de la fraternidad. Hola, si te gustan historias como esta, considera suscribirte al canal. Ayúdanos y no te pierdas más historias como esta. Gracias y vamos a la historia. El calor de Sevilla era sofocante aquella noche de verano. Las estrechas calles del barrio de Santa Cruz parecían atrapar el aire caliente, creando un laberinto sofocante de piedra e historia. Yo, Miguel, caminaba sin rumbo, mis pasos haciendo eco en las paredes antiguas de las casas blancas. El aroma a jazmín y naranjo flotaba en el aire, mezclándose con el olor lejano a tapas y vino tinto. Fue entonces cuando lo oí. El sonido inconfundible de palmas y taconeo. Flamenco. Seguí el ritmo hipnótico hasta llegar a un pequeño tablao escondido entre dos casas. La pasión escondida, decía el cartel desgastado sobre la puerta de madera. Entré, y el mundo exterior desapareció. El lugar estaba sumido en una penumbra seductora, iluminado solo por velas temblorosas y algunas luces tenues dirigidas hacia el escenario. Y allí estaba ella. Isabella. Sus ojos negros brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Su vestido rojo giraba a su alrededor como lenguas de fuego mientras bailaba, contando una historia de pasión y dolor solo con sus movimientos. Quedé hipnotizado, incapaz de apartar la mirada. Cuando la música se detuvo, sentí como si hubiera despertado de un trance. Reuní todo mi valor y me acerqué al escenario. Señorita, comencé, mi voz más ronca de lo que pretendía. Su baile, es simplemente... ¿Miguel? La voz vino de detrás de mí, familiar y al mismo tiempo extraña. Me giré lentamente, mi corazón acelerándose por razones que aún no comprendía del todo. Y allí estaba él. Alejandro. Mi hermano. El niño de ojos traviesos que había dejado atrás hace tantos años ahora era un hombre. Más alto de lo que recordaba, con la misma sonrisa torcida que había heredado de nuestro padre. Pero sus ojos llevaban una sombra que no reconocía. Alejandro, mi voz salió como un susurro. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Él se rió, un sonido medio amargo, medio alegre. Podría hacerte la misma pregunta, hermano. La palabra, hermano, quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de años de ausencia y preguntas sin responder. Isabella nos miraba a uno y otro, confundida. ¿Ustedes se conocen? Antes de que pudiéramos responder, Alejandro se acercó, poniendo un brazo posesivo alrededor de los hombros de Isabella. Miguel, déjame presentarte. Esta es Isabella, mi prometida. El mundo pareció girar a mi alrededor. Mi hermano perdido. La mujer que acababa de robar mi corazón con un solo baile. Prometidos. El destino tenía un sentido del humor cruel, pensé. Y mientras miraba a los ojos de Alejandro, vi un brillo de desafío que me decía que esta noche era solo el comienzo de algo mucho más grande y complicado de lo que podría imaginar. Bueno, dije, forzando una sonrisa, parece que tenemos mucho de qué hablar, ¿no es así, hermano? El aire entre nosotros se cargó de tensión no dicha. Isabella nos observaba, sus ojos oscuros llenos de curiosidad y algo más, algo que no podía descifrar. En ese momento, mientras el sonido distante de una guitarra flamenca llenaba el silencio, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía era cuán profundamente ese cambio nos afectaría a todos. Los días que siguieron a nuestro reencuentro fueron una mezcla caótica de emociones. Alejandro y yo nos hospedamos en el mismo hotel en Sevilla, un antiguo palacete convertido en posada en el corazón del barrio de Triana. Las paredes de azulejos coloridos y los patios interiores repletos de flores parecían burlarse de la tensión que flotaba entre nosotros. En una mañana particularmente calurosa, encontré a Alejandro sentado solo en la terraza, una taza de café intacta frente a él. Dudé por un momento antes de unirme a él. Entonces, hermano, comencé, intentando mantener un tono ligero, cuéntame sobre ti e Isabella. Alejandro levantó los ojos, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. ¿Qué quieres saber, Miguel?
¿Cómo nos conocimos? O tal vez, ¿por qué me eligió a mí? Sentí mi cara arder, pero mantuve la compostura. Solo estoy tratando de entender, Alejandro. Pasamos tanto tiempo separados. Sí, pasamos, interrumpió, su voz afilada como una navaja. Tiempo suficiente para que te olvidaras de que tenías un hermano, aparentemente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Eso no es justo, repliqué. Sabes que no tuve elección cuando nuestros padres se separaron. Alejandro se rió, un sonido amargo que resonó por la terraza vacía. Todos tenemos elecciones, Miguel. Tú elegiste no buscarme. Antes de que pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió y Isabella apareció, radiante como el sol de Andalucía. Buenos días, mis amores, exclamó, aparentemente ajena a la tensión entre nosotros. Observé mientras se acercaba a Alejandro, depositando un suave beso en sus labios. Mi corazón se retorció, dividido entre los celos y la culpa. Miguel, Isabella se volvió hacia mí, sus ojos brillando, debes venir al ensayo hoy. Estamos preparando una nueva coreografía para el Festival de Flamenco. Me encantaría, respondí, ignorando la mirada de advertencia de Alejandro. Esa tarde, sentado al fondo del estudio de baile, quedé hipnotizado una vez más por los movimientos de Isabella. Su pasión era palpable, cada gesto cargado de emoción cruda. A su lado, Alejandro tocaba la guitarra, sus dedos deslizándose por las cuerdas con una habilidad que nunca supe que poseía. Cuando la música se detuvo, Isabella vino hacia mí, jadeante y sonriente. ¿Qué te pareció? Increíble, respondí honestamente. Vosotros dos, sois increíbles juntos. Alejandro se acercó, colocando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Isabella. Lo somos, ¿verdad? Una lástima que te hayas perdido tantos años de mi vida, Miguel. Podríamos haber sido una familia de artistas. El silencio que siguió fue pesado, cargado de arrepentimientos no dichos y resentimientos mal disimulados. Isabella miró de uno a otro, la confusión evidente en su rostro. ¿Hay algo que ustedes dos no me están contando? Intercambié una mirada con Alejandro, años de secretos y heridas no resueltas pasando entre nosotros. No es nada, mi amor, Alejandro finalmente respondió, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Solo, asuntos de familia. En ese momento, mientras el sonido distante de palmas y taconeos resonaba por el estudio, me di cuenta de que estaba caminando sobre una línea muy fina. De un lado, el deseo ardiente que sentía por Isabella, del otro, la lealtad a un hermano que apenas conocía. Y en el centro de este torbellino de emociones, secretos del pasado amenazaban con salir a la luz, listos para incendiar todo a nuestro alrededor. La pasión que ardía en mi pecho era como el propio flamenco, intensa, peligrosa e imposible de ignorar. Sabía que, tarde o temprano, algo tendría que ceder. Y cuando eso sucediera, temía que todos nos quemáramos en las llamas. La noche caía sobre Sevilla, el aire cargado de jazmín y anticipación. Había llegado el momento que tanto temía, la cena familiar. Nuestros padres, separados durante décadas, finalmente se reunirían con nosotros en un pequeño restaurante junto al Guadalquivir. Cuando llegué, ya estaban todos allí. Mamá, con su pelo canoso recogido elegantemente, parecía nerviosa. Papá, más delgado de lo que recordaba, evitaba mirar directamente a nadie. Alejandro estaba sentado rígidamente, con Isabella a su lado, hermosa como siempre en un vestido color azul noche. Miguel, mi madre se levantó para abrazarme, su voz temblando ligeramente. «Qué bueno verte, hijo». Me senté, sintiendo el peso de años de silencio y secretos sobre mis hombros. El camarero trajo una botella de vino tinto, y por un momento, todos nos concentramos en nuestras copas, evitando las preguntas que flotaban en el aire. Fue Isabella quien rompió el silencio. «Es maravilloso ver a la familia reunida», dijo con una sonrisa cálida. «Deben tener tantas historias que compartir». Papá soltó una risa amarga. «Historias, sí. Pero no todas son para contar, ¿verdad, María?» Mamá palideció, sus manos temblando alrededor de su copa. «Antonio,
por favor. No aquí, no ahora. Si no ahora, ¿cuándo? Alejandro intervino, su voz cargada de resentimiento. Hemos vivido con medias verdades toda nuestra vida. Es hora de que sepamos la verdad. Sentí la tensión crecer, como una olla a presión a punto de estallar. Alejandro tiene razón, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Merecemos saber qué pasó realmente. Mamá miró a papá, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, ella suspiró profundamente. Niños, ustedes no entienden, comenzó, sus ojos llenándose de lágrimas. La separación no fue solo por las peleas. Papá, un hombre que siempre había parecido tan fuerte, ahora se veía roto. Había otra persona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella apretó la mano de Alejandro, mientras yo sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué quieres decir con otra persona?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mamá cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Yo, me enamoré de alguien más. Alguien que conocía desde antes de casarme con tu padre. ¿Y por eso nos separaste? La voz de Alejandro estaba llena de dolor y rabia. ¿Por eso me alejaste de mi hermano? No fue tan simple, papá intervino, sorprendiéndonos a todos. Yo también tenía mis secretos. De repente, una realización me golpeó. El viaje a Barcelona, dije, recordando. Cuando tenía 12 años. No fue por negocios, ¿verdad? Papá me miró, sus ojos llenos de culpa. No, hijo. Fui a conocer a mi otra hija. El mundo pareció detenerse. Isabella jadeó, Alejandro maldijo en voz baja, y yo simplemente me quedé allí, tratando de procesar la bomba que acababan de soltar. ¿Tenemos una hermana? Alejandro preguntó, su voz quebrada. Mamá asintió lentamente. Se llama Lucía. Y hay más que deben saber. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de cristal rompiéndose nos sobresaltó a todos. Isabella había dejado caer su copa, el vino tinto extendiéndose como sangre sobre el mantel blanco. Lo siento, murmuró, pero sus ojos estaban fijos en mamá, una extraña mezcla de reconocimiento y horror en su mirada. Yo conozco ese nombre. Lucía. Ella es mi mejor amiga en Barcelona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Alejandro, viendo mi propio shock reflejado en sus ojos. Nuestra familia, ya complicada, acababa de volverse un laberinto de secretos y coincidencias imposibles. Y mientras el camarero se apresuraba a limpiar el desastre, me di cuenta de que esta noche era solo el comienzo. Los secretos del pasado habían comenzado a desenredarse, y temía que antes de que todo terminara, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Los días siguientes a la revelación familiar fueron un torbellino de emociones. El ambiente en Sevilla, normalmente cálido y acogedor, parecía ahora cargado de tensión y secretos no dichos. Yo vagaba por las calles empedradas, perdido en mis pensamientos, mientras el sonido lejano de guitarras flamencas parecía burlarse de mi confusión. Una tarde, mis pasos me llevaron al tablao donde todo había comenzado. La pasión escondida brillaba con luz tenue, el aroma a incienso y vino flotando en el aire. Entré, buscando, no sabía qué exactamente. Y allí estaba ella. Isabella. Ensayando sola, su cuerpo moviéndose con una gracia y pasión que me dejó sin aliento. Me quedé en las sombras, observando, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada movimiento de sus manos, cada giro de su falda. Es hermosa, ¿verdad? La voz de Alejandro me sobresaltó. No lo había oído acercarse. ¿Alejandro? Yo. No, Miguel, me interrumpió, su voz cargada de emociones contradictorias. No tienes que explicarte. Veo cómo la miras. Sentí que mi cara se encendía, una mezcla de vergüenza y desafío. Es tu prometida, lo sé. Pero... ¿pero qué? Alejandro se acercó, sus ojos brillando peligrosamente.
¿Crees que porque acabamos de descubrir que somos hermanos puedes quitarme lo único bueno en mi vida? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No es así, Alejandro. Yo solo. En ese momento, Isabella notó nuestra presencia. Su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. Miguel. Alejandro. Qué sorpresa verlos aquí, dijo, acercándose a nosotros. ¿Han venido a verme ensayar? Alejandro la tomó por la cintura, sus ojos nunca dejando los míos. Por supuesto, mi amor. No me perdería tu baile por nada del mundo. Sentí una punzada de celos tan intensa que me dejó sin aliento. Isabella nos miró, confundida por la tensión evidente entre nosotros. ¿Está todo bien?, preguntó, su mirada pasando de uno a otro. Perfecto, respondí, forzando una sonrisa. Tu baile es impresionante, Isabella. Ella sonrió, sus ojos brillando. Gracias, Miguel. ¿Por qué no te quedas? Podría enseñarte algunos pasos. Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. En realidad, cariño, pensé que podríamos ir a cenar. Solo nosotros dos. Vi un destello de decepción en los ojos de Isabella, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Oh, claro, dijo ella, sonriendo a Alejandro. Luego se volvió hacia mí. Quizás en otra ocasión, Miguel. Los vi marcharse, el brazo de Alejandro firmemente alrededor de la cintura de Isabella. Justo antes de salir, Alejandro se volvió hacia mí, sus ojos lanzando una advertencia clara: mantente alejado. Me quedé solo en el tablao, el eco de las palmas y el taconeo resonando en mi mente. El deseo y la culpa luchaban dentro de mí, mientras el fantasma de nuestro pasado recién descubierto se cernía sobre todo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi hotel, tomé una decisión. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Y aunque sabía que podría destruir la frágil paz que habíamos encontrado, también sabía que no podía seguir ocultando mis sentimientos. Mañana, me prometí. Mañana hablaría con Isabella. Y que Dios nos ayudara a todos con lo que pudiera pasar después. La noche caía sobre Sevilla, el cielo teñido de un rojo intenso que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. No solo en el cielo, sino también en nuestros corazones. Me encontraba en el apartamento que compartía temporalmente con Alejandro, un espacio pequeño pero elegante en el corazón del barrio de Santa Cruz. El aire estaba cargado de tensión, como si la misma atmósfera supiera que algo estaba a punto de estallar. Alejandro entró, su rostro sombrío y sus ojos llenos de una mezcla de ira y dolor que me heló la sangre. ¿Qué crees que estás haciendo, Miguel? Su voz era baja, peligrosa. Intenté mantener la calma. No sé a qué te refieres, Alejandro. No me mientas, gritó, su voz resonando en las paredes. Te he visto con Isabella. Las miradas, las sonrisas. ¿Crees que soy estúpido? Sentí que mi propia ira comenzaba a hervir. No es lo que piensas. Isabella y yo solo somos amigos, me interrumpió con una risa amarga. Por favor, Miguel. Siempre has sido así. Siempre queriendo lo que es mío. Sus palabras me golpearon como un látigo. Lo que es tuyo. Isabella no es una posesión, Alejandro. Y en cuanto a querer lo que es tuyo. ¿De qué diablos estás hablando? De todo, explotó, acercándose a mí. Siempre fuiste el favorito. El hijo que se quedó con mamá, el que tuvo todas las oportunidades. ¿Y ahora quieres quitarme a Isabella también? La injusticia de sus palabras me hizo perder el control. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crecer sin mi hermano, sin saber por qué nuestra familia se había roto? No tienes idea de lo que he pasado. Nuestras voces se elevaban cada vez más, años de resentimiento y dolor saliendo a la superficie. Tú no sabes nada de sufrimiento, gritó Alejandro, empujándome. Tú no tuviste que crecer solo, preguntándote por qué tu familia te había abandonado.
Le devolví el empujón, la rabia nublando mi juicio. No fue mi culpa, Alejandro. Yo también fui una víctima en todo esto. Estábamos al borde de los golpes cuando de repente, la puerta se abrió de golpe. Isabella estaba allí, sus ojos abiertos de horror ante la escena frente a ella. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó, su voz temblando. Alejandro y yo nos separamos, jadeando, la vergüenza reemplazando rápidamente a la ira. «Isabella», comenzó Alejandro, su voz aún tensa. «No es nada, solo». «No me digas que no es nada», interrumpió ella, lágrimas formándose en sus ojos. «Los dos están actuando como niños. ¿Creen que pueden decidir mis sentimientos por mí?». Sus palabras nos dejaron atónitos. Isabella nos miró a ambos, su rostro una mezcla de dolor y determinación. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Tiempo lejos de ambos para pensar. Esta situación, todo esto, es demasiado». Y con eso, se dio la vuelta y salió, dejándonos en un silencio ensordecedor. Alejandro y yo nos miramos, el eco de nuestra pelea aún resonando en el aire. En ese momento, me di cuenta de cuánto daño nos habíamos hecho, no solo a nosotros mismos, sino también a Isabella. «¿Qué hemos hecho?», murmuré, más para mí mismo que para Alejandro. Mi hermano no respondió, pero vi en sus ojos el mismo arrepentimiento que sentía yo. Habíamos dejado que nuestros celos y nuestro pasado no resuelto destruyeran lo que podría haber sido una oportunidad de sanar. Mientras la noche caía sobre Sevilla, supe que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Y me pregunté si alguna vez podríamos reparar el daño que habíamos causado. El amanecer llegó a Sevilla, bañando la ciudad en una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad en mi corazón. Después de una noche en vela, vagando por las calles empedradas, había llegado a una dolorosa conclusión. Me encontré frente a la puerta de Alejandro, mi mano temblando ligeramente mientras tocaba. Cuando abrió, sus ojos enrojecidos reflejaban mi propio cansancio. «Miguel», dijo, su voz ronca. «¿Qué haces aquí?». Respiré hondo. «Tenemos que hablar, hermano». Entramos en silencio, el aire cargado de tensión no resuelta. Nos sentamos en la pequeña sala, la luz de la mañana filtrándose por las cortinas. «Alejandro», comencé, mi voz apenas un susurro. «Esto tiene que parar». Él me miró, una mezcla de confusión y cautela en sus ojos. «¿Qué quieres decir?». «Todo esto», gesticulé vagamente. «Nuestra rivalidad, el dolor que estamos causando, a Isabella, a nosotros mismos. No puedo seguir así». Vi un destello de algo, esperanza. Alivio, en sus ojos. «¿Y qué propones?». Cerré los ojos, reuniendo toda mi fuerza. «Me voy, Alejandro. Regreso a Madrid hoy mismo». «¿Qué?». Su voz era una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Miguel, no tienes que». «Sí, tengo que hacerlo», lo interrumpí suavemente. «Por el bien de todos. Tú e Isabella, tienen algo especial. Y yo solo estoy en medio». Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. «Pero acabamos de reencontrarnos, después de tantos años». Sentí que mi corazón se apretaba. «Lo sé. Y eso es lo que hace esto aún más difícil. Pero necesitamos tiempo, Alejandro. Tiempo para sanar, para entender nuestro pasado. Y no puedo hacer eso aquí, no cuando mis sentimientos por Isabella». Dejé que mi voz se apagara, incapaz de terminar la frase. Alejandro asintió lentamente, la comprensión dawning en su rostro. «Miguel», dijo finalmente, su voz cargada de emoción. «Yo lo siento. Por todo». Sentí que las lágrimas amenazaban con caer. «Yo también lo siento, hermano. Por los años perdidos, por el dolor que te he causado». Nos miramos, años de resentimiento y malentendidos disolviéndose lentamente. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Alejandro. Asentí. «Es lo mejor. Para todos nosotros». Me levanté,
sintiendo como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Antes de irme, me volví hacia Alejandro una última vez. Cuida de ella, dije suavemente. Y, cuídate tú también, hermano. Alejandro se levantó, y por un momento pensé que me detendría. En cambio, me sorprendió con un abrazo fuerte, el primero en décadas. Volveremos a vernos, murmuró. Cuando las heridas hayan sanado. Salí del apartamento con el corazón pesado pero con una extraña sensación de paz. Mientras caminaba por las calles de Sevilla por última vez, el sonido lejano de una guitarra flamenca me acompañaba. Sabía que este sacrificio me dolería por mucho tiempo. Pero también sabía que era el primer paso hacia la redención, hacia la sanación de nuestra familia fracturada. Y mientras abordaba el tren de regreso a Madrid, miré por la ventana a la hermosa Sevilla desapareciendo en la distancia. Llevaba conmigo el recuerdo de Isabella, el renovado vínculo con mi hermano, y la esperanza de un futuro donde todos pudiéramos encontrar la paz que tanto anhelábamos. Habían pasado 3 meses desde mi partida de Sevilla. El verano daba paso al otoño en Madrid, y yo intentaba reconstruir mi vida, lejos de la tormenta emocional que había dejado atrás. Sin embargo, el recuerdo de Isabella y Alejandro nunca estaba lejos de mis pensamientos. Una tarde de octubre, mientras trabajaba en mi estudio, el timbre de mi apartamento sonó. Al abrir la puerta, mi corazón se detuvo. Allí, con el pelo revuelto por el viento otoñal, estaba Isabella. Isabella, susurré, incapaz de creer lo que veían mis ojos. ¿Qué haces aquí? Ella me miró, sus ojos oscuros llenos de una determinación que no había visto antes. Necesitamos hablar, Miguel. ¿Puedo pasar? Asentí, sin palabras, y la guié hasta la sala. Nos sentamos, el silencio pesado entre nosotros. Miguel, comenzó Isabella, su voz temblando ligeramente. He pasado los últimos meses pensando, reflexionando sobre todo lo que ha pasado. Sobre ti, sobre Alejandro, sobre lo que siento. Sentí que mi corazón se aceleraba. Isabella, ¿yo? Ella levantó una mano, silenciándome suavemente. Por favor, déjame terminar. Cuando te fuiste, me di cuenta de lo mucho que tu presencia significaba para mí. Pero también comprendí lo profundo que era mi amor por Alejandro. Cerré los ojos, preparándome para el golpe que sabía que vendría. Miguel, continuó, su voz más suave ahora. Eres un hombre maravilloso, y en otra vida, en otras circunstancias, quizás. Pero mi corazón pertenece a Alejandro. Siempre ha sido él. Sentí como si el mundo se detuviera por un momento. A pesar de que una parte de mí lo esperaba, escucharlo de sus labios era doloroso. Entiendo, logré decir finalmente. Isabella, yo solo quiero que seas feliz. Ella tomó mi mano, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo sé, Miguel. Y es por eso que he venido. No solo para decirte esto, sino para pedirte algo. La miré, confundido. ¿Qué cosa? Vuelve a Sevilla, dijo. No por mí, sino por Alejandro. Por tu familia. Tu partida le afectó más de lo que quiere admitir. Necesita a su hermano. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Volver? ¿Después de todo? No sé si puedo, confesé. Verte con él. Isabella apretó mi mano. El tiempo sana, Miguel. Y tu familia te necesita. Todos te necesitamos. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Finalmente, asentí lentamente. Lo pensaré. Ella sonrió, una sonrisa agridulce pero llena de esperanza. Es todo lo que pido. Cuando Isabella se fue, me quedé mirando por la ventana, viendo cómo las hojas caían en las calles de Madrid. Su visita, su elección, habían cerrado un capítulo de mi vida. Pero quizás, también habían abierto la puerta a uno nuevo. Tomé mi teléfono, después de un momento de duda, marqué el número de Alejandro. Hermano, dije cuando contestó. Creo que es hora de que volvamos a hablar.
Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza en el horizonte. El tren se deslizaba suavemente por los campos de Andalucía, acercándome cada vez más a Sevilla. Observaba el paisaje cambiante por la ventana, mi mente divagando entre el pasado y el futuro incierto que me esperaba. Había pasado un mes desde la visita de Isabella y mi conversación telefónica con Alejandro. Ahora, volvía a la ciudad que había sido el escenario de tanta alegría y dolor. Al llegar a la estación de Santa Justa, vi a Alejandro esperándome en el andén. Nos miramos por un momento, años de historia compartida pasando entre nosotros. «Bienvenido a casa, hermano», dijo finalmente, abrazándome. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro y yo pasamos horas hablando, desenterrando viejas heridas y comenzando el largo proceso de sanarlas. Hablamos de nuestros padres, de nuestra infancia separada, de los malentendidos que nos habían mantenido alejados. Una tarde, mientras paseábamos por los jardines del Alcázar, Alejandro se detuvo repentinamente. «Miguel», dijo, su voz seria. «Hay algo que debo mostrarte». Me llevó a su apartamento y sacó una caja vieja de su armario. «Encontré esto entre las cosas de papá después de que te fuiste». Abrió la caja y sacó una carta amarillenta. «Creo que deberías leerla». Con manos temblorosas, tomé la carta. Estaba dirigida a mí, de una mujer cuyo nombre no reconocí. «Querido Miguel», comenzaba. «Hay algo que necesitas saber sobre tu verdadero origen». Sentí que el mundo se detenía mientras leía. La carta revelaba un secreto que sacudía los cimientos de todo lo que creía saber sobre mí mismo y mi familia. «Soy adoptado», susurré, mirando a Alejandro con incredulidad. Él asintió lentamente. «Eso parece. Pero Miguel, esto no cambia nada para mí. Sigues siendo mi hermano». Me senté, abrumado por la revelación. De repente, toda nuestra historia familiar se veía bajo una nueva luz. «¿Por qué no me lo dijeron?», pregunté, más a mí mismo que a Alejandro. «Supongo que querían protegerte», respondió suavemente. «Pero ahora tenemos la oportunidad de descubrir la verdad juntos, si quieres». Miré a Alejandro, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía crecer dentro de mí. «Sí», dije finalmente. «Quiero saber la verdad. Toda la verdad». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Juntos, Alejandro y yo comenzamos a desentrañar el misterio de mi origen. Contactamos a la mujer que había escrito la carta, descubriendo una historia de amor y sacrificio que nos dejó a ambos conmovidos y asombrados. Y en medio de todo esto, nuestra relación como hermanos se fortaleció. Los celos y resentimientos del pasado se desvanecieron, reemplazados por un vínculo más fuerte que nunca. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de Alejandro, con las luces de Sevilla brillando a lo lejos, él levantó su copa. Por los nuevos comienzos, brindó. Y por la familia, en todas sus formas. Choqué mi copa con la suya, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Por la familia, repetí. Mientras mirábamos el horizonte de Sevilla, supe que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Había mucho por descubrir, mucho por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente en casa. El futuro era incierto, pero ya no me asustaba. Con Alejandro a mi lado, y la verdad de mi pasado por fin revelándose, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Porque al final, había descubierto que el amor de la familia, sea por sangre o por elección, es la fuerza más poderosa de todas. Y así, bajo el cielo estrellado de Andalucía, comenzó nuestra nueva aventura, una historia de redescubrimiento, perdón, y sobre todo, amor fraternal.